Muy buenos días a todo este amable seguidores de este gran medio informativo, el Mexiquense, el cual agradezco la oportunidad para dirigirme a ustedes, vecinas y vecinos de Catepec. Esta es nuestra tercera sección. ¿Seguimos? Es nuestra tercera plática y solamente para hacer una mini síntesis y ir en el mismo contexto. Recuerden ustedes que señalamos que los derechos humanos es el tema, los derechos humanos son esos principios, esas características, esa dignidad que todo ser humano tiene al momento de nacer. Hay que atender que es al momento de nacer, que va a depender de la ciudad, del país, del estado a que pertenezca, van a ir cambiando. Señalamos también con nuestro director en su momento, ¿verdad? Que en nuestro país llegan los derechos humanos un poco tardíos. Solamente recordarles que en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en Francia, por el año de 1778, es cuando se dan a conocer por vez primera los derechos humanos. Pero es en la República de Estados Unidos, la primera república del mundo, en donde vamos a encontrar un apartado de los derechos humanos como tal. Nuestro director en su momento le llamó mucho la atención sobre los sentimientos de la nación de don José María Morelos y Pavón. Efectivamente, ahí tenemos ya un andamiaje de los derechos humanos. Después los transmiten en cierta forma a la Constitución de 1824, después a la de 1857, que señalé, que ahí encontramos un apartado de los derechos humanos. Para la Constitución vigente de 1917, también les comenté que el apartado de los derechos humanos habían desaparecido y nos impone el legislador las garantías individuales. En ese transitar es en nuestro país hasta el año de 1992, cuando encontramos ya la figura de los derechos humanos, y les comenté que el doctor Jorge Carpizo MacGregor fue el primer ombudsman en nuestro país. Finalmente, es en junio del 2011 cuando ya encontramos un apartado correcto y concreto sobre los derechos humanos. En ese transitar es lo que tenemos en nuestra Constitución, en el artículo primero de nuestra Carta Magna. Bien, hoy vamos a señalar, hoy vamos a señalar que los derechos humanos tienen el fundamento y la base de lo que es la voluntad. ¿Qué vamos a entender por voluntad? Son todos aquellos actos de hacer o no hacer que lleva a cabo el individuo ante cualquier hecho jurídico o un fenómeno natural o cualquier otro tipo de acción. ¿Cómo se manifiesta la persona ante ese hecho, ante ese fenómeno, ante esa plática, ante esa situación que se está presentando? Esa es la voluntad. Esa voluntad tiene que estar razonada. Un ejemplo. Me voy a levantar y me da flojera. Entonces, el acto razonado que voy a hacer es no me levanto. Es la omisión, ¿verdad? Un acto, pues que voy a ir a la escuela. Decido arreglarme e ir rápido a tomar mi camión. Ahí está el de acción. En un delito, bueno, pues en un delito decido que voy a cometer un ilícito porque me lo encargaron, porque así lo decido, porque me cae mala persona, etcétera. Voy a invadir una casa, en fin, son actos de la voluntad, siempre y cuando la persona sea por sí misma la que piense y razone llevar a cabo ese acto. Entonces, si hacemos ese parámetro, tenemos una autonomía de la voluntad, porque hay que recordar, ¿sí?, que muchas veces llevamos a cabo nuestra voluntad, algún acto jurídico, pero lo tenemos a veces condicionado, bajo una presión, bajo una condición. Entonces ya está viciada la autonomía de la voluntad. Hay posiciones contrarias a la voluntad, ¿sí? Posiciones contrarias a la voluntad. Uno de ellos es el escepticismo ético. El escepticismo ético, voy a ponerles un ejemplo. Cuando
cuando estudiamos a Isaac Newton, y él toma la experiencia de que por qué la manzana cae del árbol a la tierra, algo jocoso, ¿no? ¿Por qué la manzana no salió volando al espacio? Y entonces ahí tenemos ya que buscamos un conocimiento. Entonces ahí ese conocimiento ya no es una autonomía, sino que ya hay un interés. Y entonces, en este caso del escepticismo ético, vamos a encontrar la esencia del conocimiento, que finalmente será la ciencia, ¿sí? Ya la voluntad ya está parcializada por un interés, ¿sí? Otra posición contraria a la voluntad es el determinismo. El determinismo, dice, es lo que determina. Entonces, yo voy a pensar depende mi grupo étnico, depende si soy mujer, si soy hombre, ¿sí? Cuando decimos es gay, entonces tiene una manera de comportarse, es campesino, etcétera. Entonces vamos a pensar, según que veo aquí la foto de Carlos Marx, en dependiendo de dónde nos encontramos y la condición que tenemos. Dice, los ricos piensan de manera similar, ¿sí? Los obreros piensan de una manera similar. Eso es lo que nos determina en dónde estamos naciendo, ¿sí? Y vamos a pensar dependiendo de nuestra condición y nuestra cuestión social. La otra posición contraria a la voluntad es el comunitarismo. Esto es Esto es que lo que importa no es el individuo, lo que importa es la sociedad en general. Quiero poner un ejemplo. Un trabajador, un obrero, ¿va a hacer valer su propio derecho? No, ¿sí? Sino que lo va a hacer valer el sindicato. El sindicato es el que representa entonces la forma de pensar de los obreros. Cuando nos dicen o decimos, los argentinos son vanidosos, entonces ya tenemos la calidad de cómo piensa cierta población. Los mexicanos dicen los charros de México, entonces ya estamos nosotros nos determina, en este caso, una forma de ser como mexicanos, como como una religión. Dicen, no, él es católico, él es cristiano, él es testigo de Jehová. Y entonces dicen, va a pensar según la condición en la que se encuentra. Entonces vean ustedes, ¿sí? El escepticismo ético nos señala como el fundamento del conocimiento y de la ciencia. El determinismo, que voy a pensar según si soy hombre, si soy mujer, si vivo en un cierto lugar determinado. El comunitarismo, la persona se pierde, se integra a una comunidad, ¿sí? Vamos a pregunta y con mucho gusto se los vamos a aclarar. Bien, después de esto quiero abordar el tema de los derechos humanos y la dignidad humana. Entonces, los derechos humanos, como señalamos, ¿sí? Son esos principios, características con que nace la persona. Cuando nace en un lugar determinado, tiene una dignidad totalmente, ¿sí? Del lugar donde nace. Del lugar donde nace. Entonces, eso no se pierde en ningún momento al momento de nacer. Se va a perder, se va a transformar dependiendo a qué estado pertenezca, a qué república. Como la vez pasada que comentábamos de la jocosa fábula de los tres perritos, ¿verdad? No, dice el perro mexicano, ladro y la criada no me da mi carne, y el perrito americano dice, y que es criada, y el perrito cubano dice, y que es y que es carne, y el perrito ruso dice, y que es ladrar, ¿verdad? Entonces, así vamos como vamos perdiendo la calidad de los derechos humanos dependiendo al estado en que vivamos. Entonces dice, oiga, ¿y los derechos humanos no los tenemos todos? Sí los tenemos todos, pero los ejercemos de manera distinta dependiendo a la república en que vivamos.
¿sí? Entonces, esa es la diferencia en los estados que vamos a abordar en este momento, ¿sí? Entonces, estamos viendo que los derechos humanos va asociado a una democracia. Hoy en día estamos de moda con que es, lo que es la democracia, principalmente en el Estado de México, en Ecatepec, por supuesto. Dice, los derechos humanos se respetan, los derechos humanos en la democracia. Bueno, cada uno tendrá que señalarlo, si se respetan o no, si es cooptado su forma de votar en su momento, la preferencia por un candidato, etcétera. Entonces, aquí lo que quiero abordar es que si el derecho humano de la democracia se respeta o no se respeta. ¿Por qué? Porque finalmente esto va a conllevar a un Estado, ese Estado a nuestras autoridades. Y es cuando decimos, voté por alguien que no sabe leer ni escribir. Entonces, ¿qué tipo de autoridad vamos a tener? Y esta es nuestra responsabilidad de nosotros, de nadie más. Ah, es que me dieron unos bultos de cemento. ¿Usted está ejerciendo su democracia o lo está vendiendo? Ah, es que tengo que votar de esta manera porque así me conviene. Entonces, ¿está usted ejerciendo su democracia? ¿Está ejerciendo su derecho humano? Sea usted el que se responda a ello, ¿no? Por conveniencia, porque le cae bien o porque usted quiere que la patria, que el Estado se conduzca como una verdadera autoridad y después, pues no nos quejemos, ¿verdad? Esto es algo bien importante y principalmente para los jóvenes, dado que ellos están alejados muchos de este derecho humano, porque dicen, pues nadie nos hace caso, nadie nos toma en cuenta, nos piden experiencia, no tenemos oportunidad. Y cuando tienen esta oportunidad de ejercitar su derecho de la democracia para constituir un Estado, no lo ejercen. Entonces, jóvenes, yo los invito a que ejerzan este derecho sin cortapisas, que observen ustedes a la persona que quieren convertir en autoridad. Bien, esta autoridad finalmente se va a convertir ¿en qué? En un Estado. ¿Qué es un Estado? Un Estado, en el caso mexicano, son todas aquellas instituciones que tienen autoridad. ¿Qué es la autoridad? Cuando las decisiones de ese funcionario, servidor público, se hacen valer. ¿Cualquiera puede hacer valer sus decisiones? No. Cuando se hace con autoridad es porque tienen el respaldo de la fuerza pública. Esa es la autoridad. El que tiene el respaldo y hace valer sus derechos a través de sus decisiones a través de la fuerza pública. Esa autoridad. Y nosotros a través de la democracia, a través de nuestro derecho humano, lo nombramos como tal, ¿verdad? Entonces, para que tengamos un Estado implementado, arropado, legalizado, se le llama Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Es cuando esas autoridades, esas instituciones, llevan a cabo sus actuaciones dentro de la ley. Ese es un Estado de Derecho, ¿sí? Y para que tengamos un Estado de Derecho y los derechos humanos sean respetados, debemos de tener un pluralismo ético. Para los jóvenes posiblemente no les caiga el 20, como decimos, puesto que hoy vemos cantidad de partidos y que se están aliando y que unas partes sí y otras no. Bueno, sería alguna cuestión electoral. Pero quiero comentarles ante todos los jóvenes que antaño existía un solo partido prácticamente y pagaba para que se crearan partidos y supuestamente fueran en su contra. Un caso importante fue con José López Portillo, que fue único candidato. Todos los demás partidos lo hicieron su candidato. ¿Y qué pasó? Ah, las inversiones extranjeras le dijeron a México, no tienes democracia. A tu gente no les estás dando sus derechos humanos. Por lo tanto, estábamos a pensar si vamos a invertir en México o no. Fue la presión internacional la que abrió el camino para decir, tenemos que haber un pluralismo,
una competencia de partidos para que la gente tenga la oportunidad de elegir a sus autoridades, ¿sí? Vean qué tan importante es esto, ¿sí? Debe de haber partidos políticos, pero independientes. Hoy en día se está perdiendo y por eso la gente también se está alejando y hay una desvinculación entre partidos, sociedad, entre Estado y sociedad. ¿Y qué es lo que acarrea? Inseguridad. ¿Qué es lo que acarrea? Poca credibilidad. ¿Qué es lo que acarrea? Que la sociedad cada vez extreme más sus necesidades a través de ¿qué? De la violencia. ¿Sí? Bien, ese propio Estado de Derecho tiene un costo de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque tiene que haber canales. ¿Cómo hacer valer ese derecho? ¿Cómo hacerlo valer? Porque decimos, tengo el derecho de mi voto, tengo el derecho de petición, tengo el derecho del agua, tengo el derecho de la seguridad, de la educación, de la salud, etcétera. ¿Cómo lo hago valer? Para eso se requieren que el gobierno tenga políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Son que todo ese quehacer de nuestras autoridades lleven a cabo de manera directa. Esto es que tengan una objetividad. ¿Qué es la objetividad? Que las políticas públicas señalen en concreto qué es lo que van a hacer. ¿Qué van a hacer? Ejemplo, si una política pública que nos diga, vamos a meter lámparas en la calle de Juárez. Esa es una política pública concreta, ¿sí? Vamos a pavimentar la calle de la López Portillo. Es una política pública, se le está señalando a la sociedad lo que se va a hacer, qué política pública va a implementar la autoridad para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque tienen ese derecho, ¿sí? Esa política pública debe de ser publicitada. Esto es que se le debe dar a conocer a la sociedad qué es lo que va a hacer esa política pública, ¿sí? Decirles, vecinas y vecinos de la José López Portillo, vamos a pavimentar esta calle, vamos a gastar tanto, necesitamos que estén presentes para que ustedes observen y tenemos un portal de información, cuánto gastamos, en qué tiempo se va a llevar a cabo, todo ello. Se tiene que publicitar una política pública, ¿sí? Esa política pública también deben de participar los ciudadanos. Si no participan los ciudadanos, siempre estamos en la crítica. ¿Cómo hago valer mi derecho? No me hacen caso, yo nunca voy, nunca me entero, y la autoridad dice, pues ya se llevó a cabo. Hay un divorcio de la sociedad con las autoridades. ¿Y qué es lo que se está violentando? Los derechos humanos. Pero también la sociedad tiene la obligación de participar. Aquí en las ciudades tenemos consejos de colaboración, tenemos delegados, en fin, deben de estar unidos para que se conozca la obra, en qué se va a llevar a cabo, ¿sí? ¿Cómo lo estamos dando a conocer? ¿Cuál es la ciudadanía que está participando? ¿Sí? Sumamente importante para que el Estado de Derecho sea cada día más reconocida por todos nosotros. Y muchas personas dicen, ay, es que mis autoridades no les interesa esto. Y usted se acerca, no, pues tampoco, porque nunca me hacen caso. Vean, los dos, la autoridad y la sociedad, se desvinculan. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las políticas públicas no llegan. Los derechos humanos no se atienden, ¿sí? Para que las políticas públicas con esta objetividad, esta publicidad, esta participación ciudadana lleve a cabo o a buen puerto, se tiene necesariamente que hacer una asignación presupuestal. No es posible que los derechos humanos solamente se digan y no se lleven a cabo. Hoy en día,
Hoy en día los derechos humanos tienen un fenómeno que se llama vaciamiento. ¿Qué es el vaciamiento? Quisiera darme a entender con este ejemplo de, todos conocen el cuentito de Pedro y el lobo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió la primera vez? El lobo viene y nada, y se rió Pedrito. Sí, la segunda ocasión, viene el lobo, tampoco, ¿sí? Llega la tercera, sí llegó el lobo y ya no le hicieron caso. Entonces, los derechos humanos ocurre lo mismo. Todo mundo habla de los derechos humanos, pero nadie los ejercita, nadie les hace caso, todos lo toman a la nimiedad, porque dicen, pues yo voy al juzgado, ni me fuman. Voy al ayuntamiento, oh, es trámites y trámites y jamás. Entonces se pierde el interés en ejercitar los derechos humanos. Pero el que tiene mayor responsabilidad en los derechos humanos, como lo marca el artículo 1 de nuestra Constitución, es la autoridad. Si no tenemos una autoridad que conozca, una autoridad que sepa, como el artículo 108 de la Constitución lo mandata, para qué está, entonces estamos jugando, como decimos, al gato y al ratón. ¿Por qué? Porque la autoridad incumple y nosotros como sociedad no hacemos valer nuestros derechos. Por eso es tan importante estas pláticas, ¿sí? Entonces ya entraremos a las cuestiones de los derechos humanos ya como ante las autoridades judiciales, pero tengan ustedes en cuenta qué tan importante son los derechos humanos. Son prácticamente todos los actos, todos los actos. Estimados vecinas y vecinos, háganme llegar sus propuestas, vamos a avanzar, no los quiero aburrir con ello, se los dejo de tarea. Si recuerden ustedes, las políticas públicas son sumamente importantes que debe de dar ¿quién? La autoridad. Pero nosotros, como sociedad, no podemos quedarnos únicamente ahí impávidos a ver qué ocurre, a ver qué me traen, a ver qué me regalan. Tenemos que abordar nuestras obligaciones. Si queremos compararnos con otros países como de Europa, tenemos que participar. Tenemos que hacer valer nuestros derechos humanos. Se los encargo mucho. Vamos a seguir con estas pláticas y espero sus preguntas. Muchas gracias. Soy Rolando Ávila Alcántara.